La cultura de la convergencia es una teoría postulada por Henry Jenkins en la cual sustenta que vivimos en tiempos en los que los contenidos fluyen constantemente entre distintas plataformas de comunicación y sociales. Los contenidos tienen ahora una naturaleza transmedia, es decir, migran de un medio a otro y cada medio aporta una singularidad que transforma la idea original. Ello da paso a hablar de la primera y segunda variable, la inteligencia colectiva por un lado y la cultura participativa por otro. La inteligencia colectiva es un proceso social que nace desde la experiencia individual, pero que migra hacia la colectividad a través de las interacciones entre los usuarios de un mismo medio, como Instagram, por ejemplo. La segunda variable, la cultura participativa, guarda estrecha relación con la primera. En ella, la participación del público es crucial, toda vez que ya no se trata de simples consumidores, sino de prosumidores, consumidores capaces y deseosos de producir cambios en esos contenidos. La tercera variable es la convergencia de medios, en la que confluyen los medios tradicionales con los medios modernos. En esta variable podemos empezar a hablar de un mundo omnicanal, es decir, un mundo donde todos los medios coexisten e interactúan entre sí, por ejemplo, los medios impresos con los digitales a través de los códigos QR o la radio con las redes a través de los sondeos por Twitter. Entre las causas de la cultura de la convergencia se halla la presencia de los medios digitales que, al ser prácticamente omnipresentes, generan una oferta de contenido hipermultiplicada y con ello contribuyen con la fragmentación de sus audiencias, lo que a su vez termina constituyendo distintos públicos que llaman la atención de los distintos medios, abocados a ganar presencia en los mercados que crea la demanda de contenido. Por otro lado, la cultura de la convergencia representa el cambio cultural en donde los consumidores de medios no buscan información o conocimientos en una sola plataforma o medio. Ahora se busca en todos los medios posibles para generar una conexión de conocimientos con base en distintas plataformas. Es así como obtener conocimientos de varias plataformas también se refleja en la comunicación humana, en donde no buscamos interactuar de forma social en una sola plataforma, sino en todas las posibles. Hoy en día es común que las personas tengan cuenta en redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, Snapchat, Messenger, entre otras. Estas plataformas en donde abunda la comunicación y expresión social mantiene interconectados a los consumidores y les permiten poder hacerlo al mismo tiempo en varias a la vez. Por otro lado, antes de hablar del desarrollo de la cultura de la convergencia en el Perú, tenemos que abordar primero el desarrollo de las telecomunicaciones. Es en 1991 en el que el Estado peruano decide realizar una reestructuración en el sector de las telecomunicaciones. En este proceso, el Estado asume un papel de regulador y promotor, ayudando a generar una libre competencia entre las empresas privadas que decidieran invertir en el sector. A partir de aquí es cuando se vive una etapa de transición donde los medios obtienen mayor peso en la cultura peruana. A través de este proceso es que la cultura de la convergencia se presenta, por ejemplo, en el área industrial, donde se ven las nuevas alianzas y funciones de empresas comunes que buscan nuevos mercados en el apoyo de los conocimientos de sus socios. Es así como a partir del 2010, con el boom de Facebook en los jóvenes y en el desarrollo de la década, se empieza a ver claramente el surgimiento de la cultura de la convergencia. Es además resaltante ver cómo otras redes y medios van aumentando, aliándose y formando nuevas redes de conocimientos que son obtenidas y desarrolladas por consumidores. En cuanto a la situación de la cultura de la convergencia en el Perú, cabe destacar que en nuestro país este no ha sido un fenómeno ajeno. Se ha manifestado desde sus diversas aristas en diferentes sectores industriales y económicos, aunque por lo investigado, el que ha tenido mayor impacto sin lugar a dudas ha sido el entretenimiento. El cine peruano, por ejemplo, desde hace ya algunos años, ha venido usando el concepto de narrativa transmedia en sus productos audiovisuales. Se tratan de historias que se cuentan y complementan en diferentes plataformas o canales de comunicación y transmisión de contenidos, pero que obedecen a una misma línea narrativa, o para ser más exactos,
a un mismo universo. Dorian Fernández, director de cine peruano y creador de la saga de películas de terror Cementerio General, nos da mayores alcances al respecto. Sin embargo, hay también casos de películas, digamos, más independientes que han dado uso, echado mano al tema de la narrativa transmedia, ¿no? Entendiéndose como este tipo de relatos en donde las historias como tal, las propuestas de historias se transcurren en diferentes formatos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Medios, digamos. Esto es impresionante porque demuestra que la cultura de la convergencia no requiere de una gran estructura comercial para poder desarrollarse. También refleja que esta narrativa transmedia no se trata de un recurso usado únicamente en las producciones que vemos en Hollywood. Por el contrario, puede ser utilizado en cualquier espacio, basta solo con tener la intención de hacerlo. La industria cinematográfica nacional, por ejemplo, es apenas emergente. Sin embargo, eso no ha sido impedimento para que algunos de sus creadores usaran el concepto de historia multiplataforma para generar mayores atractivos en sus propuestas. El recurso de la narrativa transmedia entonces empezó a usarse en el cine peruano a partir del año 2013. Películas como Asumare y Cementerio General, tras su estreno, lograron cifras históricas de espectadores, ocupando en ese momento tanto el primer y segundo lugar respectivamente de las películas más taquilleras de nuestra emergente industria cinematográfica. El cine peruano, después de largos años de silencio, había regresado con fuerza y no solo para quedarse, sino también para expandirse a otras plataformas. Es el caso de Asumare, que pasó de la pantalla grande a las pequeñas pantallas móviles e incluso a los auditorios de teatro. Carlos Alcántara, principal rostro de la saga, ha extendido el universo de su película y ha llevado ciertas extensiones de la narrativa original a sus stand-up comedy, permitiendo que los espectadores disfruten de versiones alternativas o complementarias a la versión original en auditorios de teatro, contando historias o anécdotas que no se vieron inicialmente en la película. Pero debemos señalar que lo que hace Alcántara no es más que regresar a los inicios de Asumare, ya que el proyecto se originó con una presentación de stand-up comedy que posteriormente sirvió de inspiración para crear una película. Por otro lado, poco después de que se estrenara Asumare en los cines, se anunció la creación de un videojuego para dispositivos Android que consistía básicamente en ayudar a escapar al popular cachín de su enojada mamita. Lo curioso es que el jugador podía elegir la edad del personaje principal del juego, haciendo una clara alusión a las etapas de la vida de Alcántara plasmadas también en el filme de 2013. Otro caso conocido que incluso ha llevado el recurso de la narrativa transmedia a otro nivel es el de Dorian Fernández. Esta película es la más taquillera en su género a nivel nacional y aunque hayan pasado ya casi 10 años desde su estreno, nadie ha podido superarla. Pero a Cementerio General no le bastó con una producción cinematográfica. Extendieron su historia a un cómic elaborado voluntariamente por un fanático, quien también era un gran dibujante y propuso la idea de elaborar una versión ilustrada de la película. Tanto Fernández como sus productores quedaron encantados con la idea, así que le dieron luz verde a este creador para que explote su creatividad. El resultado fue un producto de dibujo animado al mismo estilo de los cómics de Marvel o DC Comics. Entonces, cuando se presentó, digamos, esta persona y nos propuso, eh, bueno, puedo contar mientras voy mostrando ahora sí el formato, ¿no? Nos propuso desarrollar parte de la historia en cómic como tal. Nos pareció maravillosa la idea por poder puntualizar algunos elementos de la historia que no estaban finalmente desarrollados en la versión película. Poco después, AV Films, empresa cinematográfica de Fernández, creó la secuela titulada Círculo Siniestro, que más que ser una continuación, es una historia complementaria, similar a lo que se había hecho en Hollywood con sagas como Actividad Paranormal o REC.
Estos relatos, si bien cuentan historias independientes, pertenecen al mismo universo creado inicialmente por la película de Fernández, estrenada en el 2013. Un ejemplo aún más claro de esta narrativa transmedia mencionada, pero Cementerio General no solo ha servido para inspirar a sus creadores a desarrollar nuevas líneas argumentales, sino también a los fanáticos o espectadores que vieron la película y quisieron elaborar sus propias versiones, sus propios fanfics, dicho de otro modo. Escuchemos a Fernández. Sin duda tratamos de unificar el universo de alguna manera de nuestras películas y nuestras producciones, y siempre hay un guiño que enlaza o hermana nuestras historias, ¿no? Pasa todo el tiempo, ¿no? Como somos un grupo que está escribiendo las historias constantemente, es que echamos mano a universos paralelos y tocamos una cosa en el otro, y no es extraño ver que en Cementerio 2 los personajes se están viendo desaparecer, otra de mis películas en la tele. No es extraño que ha habido personajes que pertenecen a otro universo, pero hacen pequeños cameos interpretando el mismo personaje del otro universo. Más recientemente filmamos La Niña del Azúcar, entonces esta protagonista huye de una investigación que hacía La Pampa, que refiere a una de mis películas, ¿no? Sin embargo, el recurso de la transmedia no es usado únicamente en la saga de Cementerio General. Fernández manifiesta que de alguna forma ya se acostumbró a esta nueva forma de narrar historias. En ese sentido, el director da ejemplos muy concretos de cómo otras películas han tenido también estas extensiones de la línea argumental. Cuando salió Secreto Matusita, salió como un viral de redes sociales en donde una madre buscaba a su hijo y pedía que si tenían noticia, por favor, le referencien, ¿no? Que no sabía nada de él. Esta madre buscaba finalmente al chico, que termina entrando a la casa Matusita y se pierde, y bueno, pasa lo que pasa en la película. Si alguien no la ha visto, le invito a ver. Entonces, más bien, ese universo empezó con un spot de redes sociales que también tuvo pauta en la televisión. Luego trepó a un tráiler que ya explicaba un poco de qué venía a la madre. Ahora, ese teaser inicial no sale en la película en ninguna parte. Fue grabado exclusivamente, y la madre no es un personaje de la película. Entonces ahí hay otro caso, ¿no? Y eso terminó siendo una novela también que se llama El Secreto del Mal, que tiene que ver con el universo secreto de Matusita. Entonces mira cómo un viral de redes sociales se hermanó con un tráiler que se hermanó con la película, y terminó siendo parte del universo con un libro otra vez, ¿no? Incluso enfatiza que todos sus proyectos audiovisuales o películas esencialmente convergen en un mismo universo narrativo, siendo este un caso muy curioso de la narrativa transmedia y del fenómeno de la convergencia en el Perú. Lo que ha pasado es que de pronto en YouTube había versiones de Cementerio General que hacían personas libremente y hacían su interpretación de los personajes, y tomaban, yo creo que a modo de inspiración, la película para desarrollar sus propias historias, elaboraban y elucubraban caminos muy distintos ya, que eran muy divertidas de ver también por todo lo que había generado como movimiento, ¿no? De pronto ya había una que me llamó mucho la atención, que desarrolló la historia de un personaje que no se ve en la película, pero que se referencia, que es el Panteonero. Y hay un grupo de chicos que libremente y sin autorización de nada grabó la historia del Panteonero y conectaba el universo, y él como que él escuchaba y veía linternas. No sé si lo llegaste a ver por ahí, y trataba de seguir en un cementerio para encontrar a lo que estaban pasando los de la historia, ¿no? Es así como Dorian Fernández espera que el recurso de la narrativa transmedia sea utilizado por sus colegas, ya que para él es una herramienta bastante efectiva de contar historias de forma distinta. Por su parte, promete continuar trabajando como lo ha venido haciendo, anunciando incluso como primicia un nuevo producto transmedia. Ya bien off the record te cuento que he empezado a ensayar algunas ideas de cómo expandir el universo en una novela. Se llamaría homónimamente La Pampa también, y vamos a ver si lo terminamos concretando. Pero sí, todo el tiempo realmente para nosotros esta herramienta de la narrativa transmedia está latente, y siempre consideramos más allá, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Habiendo dicho esto, cabe preguntarse,
¿Cómo impacta la cultura de la convergencia del cine peruano en nuestro escenario cultural? Para empezar, cabe destacar que los productos transmedia extienden la vida útil de las producciones originales. Por ejemplo, el juego de Asumare salió al año siguiente de la película original y provocó que miles de personas lo descarguen por curiosidad. Lo mismo sucedió con Waze, la aplicación de GPS que incorporó desde el 2014 a la voz de Cachín como narrador para guiar la ruta de los conductores. Estos productos pudieron mantener a Asumare como una franquicia vigente en la memoria de los peruanos, y es probable que esta permanencia haya facilitado el éxito posterior que tuvo la secuela, la cual se convirtió en la película peruana más taquillera de todos los tiempos. No obstante, cabe destacar que si no se continúa el enfoque transmedia y se sobrecargan producciones de un solo medio, se podría generar rechazo en la audiencia. Es así que la tercera película de Asumare salió 3 años después de la anterior y sin la campaña en transmedia que hubo antes. Es un factor que, sumado al hartazgo del público con la franquicia, puede haber motivado a que no supere la taquilla de sus predecesoras. También cabría añadir de que en esta ocasión Carlos Alcántara colaboró con el canal de YouTube ecuatoriano Enchufe TV para dirigir y producir la película. Esto puede ser también un ejemplo de transmedia porque se llevó la comedia de internet al cine. Aunque a nivel cultural fue un arma de doble filo, porque muchos espectadores criticaron el hecho que el humor y jergas peruanas que hicieron icónicas a las otras películas fueron reemplazados por una comedia más caricaturesca que es más acorde al estilo de Enchufe TV. En otras palabras, muchos sintieron que Asumare perdió su identidad. Así que, en conclusión, las narrativas transmedia ayudan a que una película se convierta en una marca icónica para la cultura popular del Perú. Sin embargo, en el caso de Asumare, la combinación con narrativas extranjeras llegó muy lejos, al punto que muchos fanáticos de la primera película o rechazan la saga, consideran de que se le ha acabado la creatividad a Carlos Alcántara, y en última instancia consideran de que Asumare ha perdido su esencia. Para concluir, la cultura de la convergencia incluye conceptos como la narrativa con respecto a la manera en la que se cuentan historias, el cross-media, que son adaptaciones de un formato hacia otro, y el transmedia, que hace referencia a las nuevas expresiones creativas de productos ya existentes, las cuales invitan a la participación activa de la audiencia como usuarios prosumidores. El caso del cine peruano no es ajeno a ello, pues se encuentra actualizado en la tendencia de contenidos audiovisuales que buscan generar interacción con sus espectadores, para prolongar su contenido en la memoria colectiva. Las narrativas de la cinematografía local inspiran nuevos contenidos en formatos lejanos, como es el caso de la película Guerrero, filme del 2016 que tuvo un álbum de fotos Panini exclusivo de la película, lo que permitió que los usuarios interactúen directamente con el largometraje. Otro caso insignia de transmedia en el cine local es el de la película Asumare, que partió de un stand-up creado por Carlos Alcántara y que luego llegó a tener un videojuego para celulares. El filme también se convirtió en fuente primaria de otras puestas en escena que replicaban la idea base de la misma, pero que cambiaban la historia a la realidad de los conductores que la llevaban a cabo. Podemos hablar de transmedia porque se trata de una expansión con una narrativa diferente y no de una simple adaptación de contenidos a otros formatos. El filme Cementerio General del 2013 tuvo una novela gráfica a partir de la historia inicial. Por otra parte, se trata de un universo narrativo extendido que no solo replica lo que se plantea en el filme, sino que se aventura a contar las historias de nuevos personajes y sucesos en la trama. A partir de allí, varios fans de la saga comenzaron a realizar fanfics de la historia, convirtiéndose así en un fenómeno transmedia y dejando la crossmedia para alcanzar un arraigo mayor. La tendencia actual de las telecomunicaciones es migrar hacia un formato de transmedia, debido al potencial que posee, como podemos ver. Se crea de esta forma un sentido de pertenencia en la audiencia a través de la necesidad de participación que es satisfecha en ese sentido. La perspectiva cross-media se limita a adaptar historias a plataformas distintas, pero no posee el dinamismo del modelo transmedia.